Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios. Muy buenas tardes al señor vicerrector, don Martín Parada. Y por supuesto que muy buenas tardes a la doctora doña Elizabeth Odio Benito, una persona que ha contribuido desde hace muchos años y que ha tenido una presencia pues muy constante entre nosotros en la universidad y de verdad que es una persona a la cual la universidad pues le rinde siempre homenaje a través de las invitaciones que hacemos, a través, por supuesto, de su grata compañía y por supuesto que con nosotros y para la Universidad Nacional, tener el espacio y contar con el apoyo de doña Elizabeth, siempre seguro, es de verdad motivo de muchísimo agradecimiento por su generosidad para con la Universidad Nacional. Doña Elizabeth es una mujer que ha puesto el nombre de Costa Rica muy en alto ya desde hace muchos años, debido a su notable participación y compromiso y aporte en temas de derechos humanos. Así es que también para nosotros en la Universidad Nacional es motivo de orgullo contar con una mujer con tantísima trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy, doña Elizabeth nos ha dado una muestra más de su generosidad al compartir con nosotros un tema que es muy importante, muy sensible en estos tiempos y es el tema de derechos humanos, el tema también de inclusión, el tema de acceso a través de las herramientas tecnológicas, a través del Internet mismo. Y esta es una conferencia que se da en el marco de una declaratoria de este 2021 por parte del Consejo Nacional de Rectores del acceso a la Internet como un derecho humano. Así es que, en nombre de la Universidad Nacional, doña Elizabeth, reciba nuevamente nuestro caluroso afecto y por supuesto que también nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes, señor rector, don Francisco González, señor vicerrector, Martín Parada. Muy buenas tardes a todas las autoridades académicas y administrativas que nos acompañan, sobre todo también a los estudiantes de esa querida Universidad Nacional. Les agradezco muchísimo el que me hayan invitado a dirigirles algunas reflexiones sobre un tema que es cada día más acuciante y más importante, como es la conectividad como un derecho humano y relacionado con la pobreza, con la exclusión, con la discriminación. Ahora, en este mes de marzo, se cumple ya un año que se inició por el mundo de una manera bastante inesperada, bastante sorpresiva, una pandemia. En el año de marzo del 2020 comenzó una pesadilla que creímos que sería de corta duración, pero que conforme fueron pasando los días y las semanas y los meses, fuimos aceptando que nos causaría muchos más daños de los que inicialmente nos figuramos. Esta pandemia inicialmente tuvo un impacto muy violento en nuestra salud, en la salud pública. Y esto ocasionó, este impacto en la salud, en nuestro país una respuesta muy atinada desde el principio de las autoridades de salud pública a través de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Pero no fue únicamente el impacto en la salud, es decir, al llegar a amenazar la salud, la vida de todas y todos nosotros, el impacto se trasladó inmediatamente a la vida cotidiana. Porque una de las medidas que inmediatamente adoptaron las autoridades, lo cual estaba ocurriendo también por el mundo, fue el aislamiento. El recluirnos en nuestros hogares, que inicialmente también pareció una medida sensata. Muy pronto nos dimos cuenta de que este aislamiento, este encerramiento en los hogares, en las casas, estaba provocando
problemas muy graves, sobre todo a las mujeres y a los menores, a las niñas y a los niños, dado el aumento de violencia, que de una manera exponencial empezó a presentarse. Los casos de violencia doméstica se aumentaron y incluso todo lo que tiene que ver con los feminicidios fueron en aumento. Ese aislamiento también se reflejó no solo en la salud, en la vida cotidiana, en el aumento de violencia, sino también impactó de una manera muy fuerte la economía familiar, la economía individual y la economía del país. Se produjeron entonces los cierres, se produjeron entonces los despidos, se produjo entonces la pérdida de empleos. Fue una verdadera tragedia que también en este caso afectó de una manera muy sustancial a las mujeres. Las mujeres que en la década anterior habíamos logrado un avance significativo en nuestra presencia en la población económicamente activa con los empleos formales y también de alguna manera con los empleos informales, vimos retroceder de una manera absolutamente atroz todo lo que habíamos avanzado para la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, este año que hemos vivido con estos impactos de la pandemia representa una década perdida en todo lo que tiene que ver con la economía de las mujeres. Y hay otro impacto que desde el punto de vista de lo que nos interesa esta tarde es también terrible. Es decir, todo nuestro mundo se desbarató. El impacto en la educación. ¿Qué pasó en las escuelas? ¿Qué pasó en los colegios? ¿Qué pasó en las universidades? Se cerraron y las niñas y los niños se quedaron recluidos en sus casas, muchas veces sin tener cómo hacerle frente, ni siquiera económicamente, al diario sustento y mucho menos al continuar con su vida académica. Aquí, en este punto, surgió desde el año pasado una solución a medias, que fue el uso del Internet, que fue el irnos hacia la conexión en línea para que las niñas y los niños y los colegiales y las colegialas y también los universitarios pudieran continuar sus estudios. Esto fue ¿por qué digo que es una solución a medias? Número uno, porque no todo el mundo en este país, y ustedes lo saben muy bien, no todo el mundo tiene acceso al Internet. Por una parte. Por la otra parte, porque al venir tan de repente esta situación, no todos los docentes estaban preparados para hacerle frente, a continuar adelante con sus programas, con sus estudiantes, por las vías del Internet. Hubo que recurrir a capacitaciones, hubo que recurrir a ver de qué manera se solucionaba por lo menos parcialmente el daño que la pandemia estaba ocasionando. Entonces, en la salud, en la vida, en la salud física y mental, en el aislamiento, en la violencia, en la economía y en la educación. Nadie se podía imaginar entonces, cuando esto empezó hace un año, que todo este mundo nuestro iba a ser prácticamente desbaratado para que tuviéramos que volver a armarlo de la mejor manera posible. Y esta pandemia puso además de manifiesto, de una manera brutal, desnudó las desigualdades estructurales que padecemos en nuestro país y en nuestro continente. Ya sabemos que el continente latinoamericano es el más desigual de todos en el mundo. Aquí es donde la brecha, por razones económicas, entre hombres y mujeres, entre mayores y menores, entre poblaciones rurales y ciudades, es más brutal. Y entonces estas desigualdades fueron desnudadas de una manera prístina por la pandemia.
Aquí quedó muy claro quiénes eran pobres, quiénes no tenían recursos, quiénes tenían algo de recursos, a quienes había que ayudar, a quienes del todo no les llegó ninguna ayuda y los que de alguna manera fueron saliendo adelante porque sus recursos económicos y su condición socioeconómica se los permitía. Y aquí, en este punto específicamente, se hizo muy evidente la importancia de tener acceso a Internet. Y entonces, en este renglón, el acceso a Internet, las diferencias y las discriminaciones fueron muy marcadas. Y esto se reflejó, obviamente, en la educación. Entre las escuelas privadas y los colegios privados, cuyos profesores y cuyos recursos y cuyos padres de familia podían hacerle frente a una nueva forma de enseñar, a una nueva forma de recibir la educación, pudieron continuar con deficiencias, con problemas, pero pudieron continuar adelante. En las escuelas públicas y en los colegios públicos eso fue mucho más difícil, mucho más difícil. Recientemente la ministra de Educación habló de que más de 300,000 niños no tienen acceso al Internet. Eso significa que se quedaron por fuera de los planes de estudio que a velocidad encomiable el ministerio y el gobierno pudieron implementar para el año que pasó y pensando en el año que sigue. Aquí es donde surge este planteamiento que han hecho las universidades que conocimos a través del comunicado del CONARE. Declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental. Pero antes, repasemos un poquito los derechos humanos. ¿Qué significan los derechos humanos en nuestras vidas? ¿Qué significan los derechos fundamentales en la organización social? ¿Qué significan los derechos humanos en la lucha contra las discriminaciones, contra el sexismo, contra la misoginia, contra todo tipo de discriminación y violencia? Los derechos humanos, repasemos brevemente la parte histórica. Los derechos humanos surgen en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1948 se adopta en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de ahí se abre en el mundo del derecho internacional una nueva rama muy importante, que es la rama del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de ahí se adoptan una serie de instrumentos internacionales y también regionales, como el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, y los derechos que se incluyen, y esto es un elemento muy importante esta tarde, en las constituciones. Estos derechos se agruparon inicialmente en dos grandes categorías: los derechos individuales y políticos, civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Cada uno de estos grupos recogido en un instrumento internacional muy importante, que son los pactos. El Pacto de los Derechos Individuales y el Pacto de los Derechos Sociales. Entonces, estos derechos históricos son los que durante todo el siglo XX, a partir del año 48, le dan protección a las personas, le dan protección a todos los seres humanos. Su artículo primero de la Declaración Universal es para mí la piedra fundamental de todo este desarrollo y toda esta construcción de los derechos humanos, cuando dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Esa igualdad en dignidad y en derechos es la que ha hecho evolucionar no totalmente, no completamente, no podemos pensar que todo ha sido resuelto, pero en la lucha contra la discriminación que por siglos se han padecido en diferentes renglones de nuestras vidas, y que en el caso de la discriminación
hacia las mujeres siempre ha sido terriblemente acentuado. Pero los derechos fundamentales, esos derechos que además están recogidos en las constituciones de nuestros países y que son los que nos dotan de titularidad para exigir que se respete nuestra condición de seres humanos sin discriminaciones, no son estáticos. Mucha gente ha creído que son como los 10 mandamientos de Moisés que están escritos en piedra. No. Los derechos humanos, y de esto es el mejor garante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han evolucionado de una manera notable. Han ido siendo interpretados, siempre teniendo como centro la persona, el ser humano. Pero además, ya desde finales del siglo XX y en lo que llegamos del siglo XXI, un nuevo movimiento de derechos fundamentales se ha ido acentuando. Son los derechos que tienen un contenido más amplio, más comunitario. El derecho al desarrollo, el derecho al cambio, el reto que nos significa el cambio climático, los derechos a la salud, el derecho al agua, son derechos que Naciones Unidas ha venido trabajando en diferentes instrumentos, sobre el cual además se ha desarrollado todo un programa de desarrollo sostenible, donde se traza toda una agenda para que los gobiernos avancen en el desarrollo de sus pueblos. Y este desarrollo de nuevos derechos humanos ha recibido un gran impacto de la ciencia y la tecnología. A veces se pasa un poco inadvertido qué ha significado el avance en todo lo que es la ciencia y la tecnología para los derechos fundamentales. Se ha creído que son materias diferentes, pero no es cierto. No es cierto. Y ahora comenzamos a verlo muy claramente. Cuando hablamos del acceso a Internet como un derecho fundamental, estamos precisamente recogiendo toda la filosofía, toda la ética de derechos fundamentales que no hacen discriminación en un instrumento que está resultando fundamental para el desarrollo de nuestros países, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que somos los seres humanos. Aquí es donde nos aparece el Internet, y en este marco, que les digo, empezó a finales del siglo XX, pero que se ha desarrollado muchísimo en el siglo XXI, es toda una revolución. Es toda una revolución incluso para el ejercicio de derechos fundamentales tradicionales, como el derecho a la información, como el derecho a la libre expresión, como el derecho a la libertad de pensamiento, como el derecho a la educación. Esto es muy, muy importante, a la salud. Tiene este nuevo capítulo en los derechos fundamentales, tiene unos aspectos que llaman mucho y poderosamente la atención, que luego lo veremos. Como por ejemplo, ¿en qué forma este derecho fundamental de acceso a Internet afecta a la privacidad? Y de qué manera un desarrollo posterior del Internet, a través de lo que hoy conocemos como redes sociales, ha comenzado a producir efectos indeseables en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de las mujeres. Luego volveremos sobre esto. Esta revolución que significó el Internet, que como sabemos es básicamente una creación de la segunda mitad del siglo XX en diferentes formas, pero que no es sino tal vez a puro final del siglo XX y ya en este siglo XXI, que se hace universal. La globalización a través de Internet es lo que nos mete de lleno en esta revolución
científica y tecnológica. Es muy interesante también porque, como les digo, a veces se tiende a pensar que es ciencia y tecnología por un lado y derecho por el otro y política por el otro y economía por el otro. No, en realidad es todo un universo que nos conduce a desarrollar nuevos elementos jurídicos, económicos y políticos en busca de la igualdad, en busca de la lucha contra la pobreza. La economía se ha visto profundamente influenciada por el Internet. La política se ha visto profundamente influenciada por el Internet. Nada más piensen en cómo se hacen hoy día las campañas políticas. Cómo las campañas políticas se han transformado radicalmente y hoy día se convierten en una exteriorización de ideas, ojalá positivas, a través de las redes sociales, pero también la economía, como todo lo que fueron los fenómenos de globalización económica se han transformado por el uso del Internet. Y el derecho, como la ciencia jurídica ha recibido también el impacto de la ciencia y la tecnología. Yo no sé si ustedes saben, yo lo supe hasta hace muy poco y lo debo a esta declaración de CONARE, cuando CONARE declaró el 2021 en las universidades públicas como el año de la conectividad, como un derecho para combatir la pobreza y la discriminación. Y yo me puse a estudiar un poco por dónde andábamos aquí, porque por supuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no hemos enfrentado este nuevo reto, pero sí ya se enfrentó con enorme inteligencia nacionalmente a través de la Sala Cuarta. La Sala Cuarta en el año 2010, fíjense, en el año 2010 emitió una sentencia, la 12.790, en donde de una manera absolutamente histórica reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental. Y lo dijo. Y a partir de ahí, a partir de esa sentencia, la Sala Cuarta ha venido acogiendo una serie de recursos de amparo que tienen que ver con el acceso a Internet, que tienen que ver con las deficiencias de las políticas públicas en Costa Rica, que tienen que ver con las deficiencias del Instituto Costarricense de Electricidad, para dotar el acceso a Internet a toda persona, a toda comunidad, a toda ciudad, a todo el país. Desde el año 2010, este acceso a Internet, y las sentencias de la sala lo han ido recogiendo, este acceso a Internet debe regirse por ciertos principios. Regirse por ciertos principios que son muy importantes. El pluralismo, la no discriminación y el respeto a la privacidad. Vamos entonces, después de que vemos cómo los derechos humanos evolucionan desde el año 48 y desde ser derechos fundamentales de las personas a ser derechos que engloban comunidades como los derechos que mencionamos antes, pasan ahora, avanzan. Esto es una evolución muy importante hacia incorporar en nuestras vidas la ciencia y la tecnología para que de esa manera podamos combatir la pobreza y la discriminación. Entonces, veamos que el avance de los derechos fundamentales no solo no se ha detenido, sino que al contar ahora con el instrumento del Internet, se abre un enorme, inmenso panorama por el cual podemos avanzar siempre que contemos con los recursos técnicos
y políticos para hacerlo. Se trata hoy día, el Internet, de un instrumento esencial en todos los ámbitos de la vida individual y de la vida colectiva. De ahí que el acceso al Internet se considere hoy un servicio universal, igual que la educación y la salud, que los estados deben garantizar a todas y a todos sus ciudadanos. Esto es de una enorme importancia, esto es de una enorme relevancia. Esto es algo de lo que apenas comenzamos a oír hablar, fíjense, pero que ha venido ocurriendo en nuestras vidas de una manera muy importante, muy urgente, muy crucial, desde que la pandemia nos golpeó el año pasado y nos hizo de pronto entender que para poder vencer los problemas que estábamos viviendo en la educación, estoy quedándome solo en la educación, necesitábamos el Internet. Es un aspecto fundamental. La accesibilidad del servicio de Internet es un reto formidable para eliminar la brecha digital entre pobres y ricos, entre mujeres y hombres, entre el campo y la ciudad, entre un país y otro. Y esta ruta del desarrollo y de la eliminación de la desigualdad y la discriminación cuenta hoy con este instrumento. Por eso es que es tan importante, lo que está ocurriendo en este momento en las universidades públicas. El Consejo Nacional de Rectores declaró que el año 2021 era el año de la conectividad como derecho humano y lo ligó con la pobreza y con la discriminación. Y pidió a todas las universidades que integran el núcleo de las universidades públicas que dedicaran este año a plantear el reto, pero también a plantear las posibles soluciones, la manera en cómo las universidades públicas pueden colaborar para que las políticas públicas se diseñen de manera que el acceso a Internet se convierta en un derecho humano fundamental. La Universidad Nacional, progresista como es, como ha sido siempre, va más allá y declara que es un reto que asume la Universidad Nacional llevando adelante la inclusión en la Constitución de Costa Rica del Internet como un derecho fundamental, el acceso a Internet. Eso va a transformar, por supuesto, lo que es toda la concepción de nuestros derechos. Porque, como les dije al principio, los derechos humanos, los históricos, de los que siempre hablamos, están recogidos en instrumentos internacionales, pero también y fundamentalmente en instrumentos regionales y en nuestras constituciones. Entonces, en este caso, el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho fundamental ya viene siendo elaborado por las Naciones Unidas en diferentes pronunciamientos y declaraciones. Todavía no hay una convención internacional, que es el instrumento más importante sobre esto, pero sí hay una serie ya de declaraciones de las Naciones Unidas sobre este importante derecho, el acceso de Internet como un derecho fundamental. Y en este momento le felicito al rector por ser pioneros en Costa Rica de lo que va a ser un largo camino, una larga lucha, pero que tenemos que llevar hasta su feliz conclusión. Incluir entre los derechos fundamentales de la Constitución de Costa Rica el acceso a Internet, para que en este país esa brecha digital comience a cerrarse. Y es que es una cosa que a ratos da cólera, pero en Costa Rica hay recursos económicos,
Hay una institución, o no sé qué será, que se llama Fonatel, que tiene un montón de dinero que fue destinado para que se hiciera el acceso a Internet en todas las escuelas públicas. Y no se ha podido. Hay más de 300.000 criaturas que no han tenido acceso al Internet. Hay, además, y eso también está estadísticamente registrado, el dispositivo que más se utiliza en nuestro país para este acceso es el teléfono celular, y eso es totalmente insuficiente. Hay que tener acceso a las computadoras, hay que tener acceso a los instrumentos móviles más avanzados para que ese acceso al Internet sea verdaderamente exitoso. Porque mientras subsista la discriminación, mientras subsista la brecha, mientras subsista esa diferencia entre los pobres, los más pobres, y los ricos y los más ricos, no vamos a poder llegar a este disfrute de este derecho fundamental, sin el cual no vamos a poder avanzar en el siglo XXI, a través del instrumento más importante de avance, que es la educación. Este derecho por el que ya empezamos a pelear y que, como les digo, fue reconocido por la Sala Cuarta en el año 2010, fíjense, y a veces está mal que hablamos de la Sala Cuarta, ¿verdad? Pero tiene cosas que son realmente magníficas. Esta es una de ellas. Ese número lo tenía aquí anotado. La ministra dijo que 324.000 estudiantes de primaria, creo que no, primaria y secundaria, no tuvieron acceso a la educación virtual. 9 de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet. Fíjense el tamaño de la tarea que como país tenemos por delante. Solamente cuando esta discriminación y estas diferencias puedan ser superadas, vamos a poder hablar de sociedades más justas, de una sociedad como la nuestra, más justa y más inclusiva. Ahora, es importante también que una tarde como esta no creamos que el acceso a Internet nos abre por sí las puertas a un mundo mejor. Tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que como todo derecho fundamental, al lado del derecho tenemos un deber. Al lado del derecho tenemos una responsabilidad, y muy grande. Es realmente, puedo comenzar mencionándoles efectos que son nocivos en nuestras vidas por la introducción del Internet en nuestras familias. Uno de ellos es la soledad, la separación que esto ha producido en las familias. El ver grupos familiares que antes se juntaban para conversar, ahora se juntan, pero lo que hacen es ver sus teléfonos celulares y ni siquiera se hablan. Este es un efecto nocivo del que tenemos que tomar mucha conciencia. Sobre todo cuando vemos criaturas muy pequeñas y nos hace mucha gracia verlos abocados a sus telefonitos, viendo fábulas o viendo Dios sabe qué, pero ni siquiera saludan. Cuando entra la abuelita o entra la tía a la casa, no, ellos siguen embebidos en sus pantallas. Eso es un efecto muy nocivo que, traslapándolo a lo que es hoy el teletrabajo, que también ha sido salvador en este año de pandemia, pero que sin embargo ha traído la soledad, el aislamiento, el deterioro de la relación humana, del contacto humano. Lo hemos perdido en este año. Se ha visto muy afectado.
esta soledad, este aislamiento, es un efecto del cual tenemos que estar muy conscientes para que no se convierta en negativo lo que queremos que sea un instrumento positivo en nuestras vidas. Y hay algo que todavía me preocupa más y de lo cual he estado muy consciente en los últimos, en todo este año que ha pasado, que es la violencia en línea. Las redes sociales, que pueden ser inmensamente positivas y provechosas para llevar la educación a todos los rincones, a todas las casas, a todos los niños y las niñas y las mujeres. Esas redes sociales también se han convertido en un instrumento de enorme daño, de enorme perjuicio. La violencia que hay hoy día en línea es realmente muy preocupante. El famoso bullying cibernético. Hay que ver los daños que eso produce en las jóvenes mentes de las niñas y los niños. Porque las redes sociales permiten algo que es abominable, que es el anonimato. Entonces, quien se siente protegido por el anonimato es capaz de ofender, de herir, de sembrar odio. Los crímenes de odio que en muchos países, y aún en el nuestro, se difunden por redes sociales, el antisemitismo, uno de ellos, es realmente muy preocupante. Es algo de lo que los educadores y las educadoras tenemos que ser muy conscientes. El Internet, el acceso a Internet, sí, pero dotado de una enorme responsabilidad. Hoy día se sabe que a través de las redes, la pornografía infantil, el tráfico de personas. Fíjense que no tenemos mucho tiempo de estar conectados a estas redes sociales y ya, sin embargo, hemos sufrido enormes daños sociales y además personales por todo este mal uso que se hace del Internet. No puede ser posible que algo que llega a nuestras vidas como un instrumento de solución, como un instrumento de mejora, de progreso, como algo que nos puede sacar de problemas sociales, económicos y culturales muy graves, al mismo tiempo se esté convirtiendo en un instrumento tan negativo como el que hemos visto en estos meses que llevamos de pandemia. Porque es ahora también en donde esto se ha exacerbado precisamente por el aislamiento, precisamente por la dependencia que tenemos de las redes sociales. Y quiero terminar esta pequeña conversación reforzando todo lo que tiene de positivo un derecho fundamental como el acceso al Internet. Igual de positivo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, cuando el mundo salía de una guerra, de una destrucción espantosa, de unas masacres horribles, de un holocausto, y se encontró una luz de esperanza y se encontró un futuro mejor para la humanidad a través del ejercicio de la ética, de unos derechos fundamentales de las personas encaminados a eliminar la discriminación por todos de todos los factores, y que durante 50 años se trabajó incesantemente y se sigue trabajando porque el mensaje de esos derechos fundamentales se hiciera realidad. Porque el mensaje de los derechos económicos, sociales y culturales permitiera que los seres humanos tuviéramos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. Y que ahora, al final
prácticamente del siglo XX y principios del XXI, aparece un nuevo instrumento a través de la ciencia y la tecnología que nos hace mucho más optimistas, porque en medio de la hecatombe de esta pandemia, que no se le ve todavía, parte de la vacuna, señales de mejorar, en este momento recobra una enorme importancia el acceso al Internet para poder salir del hueco espantoso del retraso en la educación de las niñas y los niños, de los colegios, de las universidades. Ese es el mensaje que recogen las universidades en este siglo, en este 2021. Ese es el mensaje que recogen. Ese es un mensaje de optimismo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe en nuestras posibilidades. Es un mensaje para llamarnos a la lucha, para advertirnos que tenemos que luchar, como hemos luchado siempre, por el respeto de estos derechos fundamentales. Ahora tenemos este instrumento. Un instrumento que puede y debe ser un motivo de orgullo en este 2021 en que las universidades inician su año académico. Y aquí lo hacemos en la Universidad Nacional con este mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo con un llamado a la reflexión, un llamado a la responsabilidad, que yo estoy absolutamente segura que ustedes recogerán. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora, por su buen análisis, su buena reflexión. Y desde el punto de vista de la funcionalidad de la extensión universitaria, hay que asumir un compromiso muy serio, pero muy serio, porque no entendemos la extensión universitaria si no es aquella que contribuye al desarrollo de la comunidad pesquera, de la comunidad costera, de las comunidades en vulnerabilidad social, que en el país las tenemos claramente identificadas. Las realidades en Guatuso, en Upala, en los Chiles, en la zona sur, en Osa, en Ciudad Nelly, en Laurel y otras regiones y territorios altamente vulnerabilizados que, como usted lo indica, el reto de la universidad pública consistiría en apoyar todos estos esfuerzos de conectividad para hacerlo valer como un derecho fundamental y poder superar el rezago o contribuir a eliminar el rezago de la educación. Pero nos llama poderosamente la atención el balance que usted hace sobre la contraposición entre lo positivo y lo negativo, porque muchas veces celebramos esa felicidad, ¿verdad?, de que el niñito, la niñita tenga un teléfono celular y que tenga el acceso al Internet, pero está el uso del tiempo, está la valoración de los contenidos que se analizan, que se ven, que se reflexionan, y eso sin duda cambia el patrón de comportamiento de los individuos. Entonces, desde el punto de vista académico, estamos obligados, pienso yo, como universidades, a profundizar sobre el análisis de la conectividad y concretamente del Internet como un instrumento de desarrollo para el país. En esto no nos vamos a detener, doña Elizabeth. Creo que el mensaje que usted nos ha indicado es claro, cómo analizar esta temática y esta problematización desde una perspectiva integral, sumándole los elementos de la ética, de la moral y concibiendo los derechos fundamentales y no solo históricos, incluso eliminando aquel sesgo, y lo digo porque yo soy economista de formación, de ver solo aquel concepto utilitarista en el tema de el uso del Internet o la conectividad desde el punto de vista del bienestar económico. Entonces, desde nuestra parte como vicerrector de extensión, creo que tenemos mucho por hacer
y muy agradecido, créame, esta universidad es su casa, la recordamos desde aquellas contribuciones suyas en la creación y generación de la idea del parque marino en Punta Arenas, proyecto que esta universidad alberga, lo defiende y que, bueno, parte de su legado en esta universidad y ahora con la charla que nos da, sin duda, muy complacidos. Muy agradecido y le doy la palabra a nuestro rector Francisco González. Nuevamente agradecer la generosidad de doña Elizabeth. Creo que ha quedado evidente que hoy en día el derecho a la conectividad facilita que las personas tengamos el acceso a otros derechos, como bien lo ha expresado doña Elizabeth. Fundamentalmente en la educación. Si no logramos tener derecho a conectividad, no vamos a lograr tener derecho al acceso a la educación cuando esta, en este tránsito, en medio del COVID, es requerido. Si nosotros no logramos el acceso a la conectividad, vamos a estar ajenos a poder alcanzar, como lo ha dejado con mucha claridad doña Elizabeth, el cumplimiento de otros derechos. Por lo tanto, para nosotros, desde el CONARE y de manera particular para la Universidad Nacional, esta es una reflexión que tenemos que a lo largo del año ir escalándola hasta llegar, y es lo que nosotros pretendemos, a generar incidencia en la política pública para tener más fortaleza como país en esta necesidad. Señalar con muchísimo honor que doña Elizabeth es una doctor honoris causa de esta universidad y eso también nos llena muchísimo de orgullo. Y no lo dije al final, no lo dije al principio porque quería cerrar esta transmisión recordando a la población que nos sigue, a la población universitaria, a la población nacional, que la Universidad Nacional, pues por mérito propio, le ha concedido a doña Elizabeth el doctor honoris causa. Así es que, doña Elizabeth, nuevamente muchísimas gracias por estar siempre entre nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, rector, vicerrector, muchísimas gracias. Y la verdad que un saludo muy afectuoso para toda la comunidad universitaria y desearles todo lo mejor. Y hacerles una instancia que sigamos realmente trabajando por las causas y los principios que enaltecen a la Universidad Nacional y que son tan importantes en nuestro país. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Martín, buenas tardes. Muchas gracias, doña Cinia. Con mucho gusto, don Francisco, que tenga una linda noche. Gracias.